iniciamos la segunda temporada de Conversando y lo haremos con una invitada muy especial de manera virtual, con Carlota Pérez, quien está en Londres y nos va a acompañar con un programa interesantísimo. Estoy seguro que ustedes conocen sus trabajos, sus investigaciones, sus tesis. Es una mujer sumamente brillante, para mí una de las mentes más lúcidas que tiene nuestro país y quisiera que estuviera aquí presente con nosotros para este debate, pero al menos la tenemos de manera virtual. Carlota es economista y es especialista en tecnología y en desarrollo socioeconómico. Son tantos los temas que vamos a abordar que espero nos dé tiempo en este espacio. Bienvenida, Carlota. Es un placer, María Eugenia. Gracias por invitarme. Carlota, eres una de las pocas investigadoras en el mundo que ha trabajado y estudiado las revoluciones tecnológicas como un evento recurrente en la historia. ¿Cómo te enfocaste en este tema y cómo llegaste a este punto en tus investigaciones? No me vas a creer, María Eugenia, pero todo comenzó con la crisis energética. Por allá a mediados de los 70, a mí se me dio la tarea de averiguar cómo iba a cambiar la tecnología con el cambio de los precios del petróleo. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando descubrí que absolutamente todas las tecnologías, empezando por el automóvil, pasando por supuesto por la aviación y todo lo que fuera transporte, pero también toda la electricidad en la casa, todos los aparatos eléctricos, los plásticos que son petroquímicos, la agricultura, los herbicidas, los pesticidas, todo era petróleo, petroquímica, refinación, etcétera. Todo era petróleo. El modo de vida americano era petróleo. Y eso era la aspiración del mundo. Entonces, ¿qué pasaría si cambiaba el precio del petróleo? Bueno, pues resulta que descubrí en esa misma época, desde el 71, teníamos el microprocesador. La electrónica barata, la microelectrónica barata. Y entonces pensé, puede que eso transforme la tecnología completamente. Y así, buscando y buscando, empecé a averiguar que sí era posible que la microelectrónica barata reemplazara al petróleo barato como orientación tecnológica. Y gradualmente fui descubriendo las teorías sobre ondas largas, las teorías de Kondratiev, de Schumpeter, de Christopher Freeman, sobre cómo las tecnologías cambiaban en gran escala, o sea, todas las tecnologías a la vez con las revoluciones tecnológicas. Y de allí en adelante, pues hasta el día de hoy, estoy estudiando cómo ocurren, cuáles son los patrones recurrentes. ¿Qué es lo más relevante en tus investigaciones? Una cosa muy importante es que descubrí que la primera mitad, las primeras décadas, son controladas por las finanzas. Y se da la desigualdad, todas estas cosas que hemos venido viviendo, hasta que por fin como que el sistema empieza a encontrar dificultades y aparecen los populistas, la gente resentida. Y la segunda mitad es cuando se dan las épocas de oro. Es cuando viene el Estado y se apoya en el capital productivo y genera el bienestar que no se pudo dar al principio. Las épocas doradas entonces son las que vienen en la segunda mitad. Eso es una muy buena noticia porque eso significa que si los políticos tienen la inteligencia y la capacidad para llevar el cambio a cabo, podríamos tener una revolución tecnológica, una época dorada de esta revolución tecnológica por delante. Carlota, ¿podríamos afirmar que los efectos globales que nos ha traído la pandemia o nos ha dejado la pandemia serían equivalentes a los resultados de una guerra mundial? Bueno, en un sentido sí y en otro sentido espero que no. Obviamente las guerras mundiales destruyen muchísimo y lo que se trata es de reconstruir. Afortunadamente, todavía hemos logrado que el cambio climático no nos destruya todo para tener que reconstruirlo todo. Tenemos que hacer un cambio muy grande
Y por eso sí es importante entender que lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial fue que los gobiernos, los estados reentraron al juego de manera proactiva y empezaron a resolver todos los problemas que se habían creado en los años 20, en la guerra, en los años 30, con la depresión, creando lo que se llamó el estado del bienestar, fundamentalmente, por supuesto, en Estados Unidos y Europa. ¿Esto fue consecuencia de la guerra? Eso fue resultado de la guerra en algún sentido. En otro sentido, es lo que ha pasado en todas las revoluciones anteriores sin que hubiera una guerra. Porque lo que ocurre en ese periodo del medio entre la época de instalación controlada por las finanzas y la época de la época dorada, donde el capital productivo y el Estado son los que llevan la batuta, es que siempre ocurre que se está respondiendo a una especie de crisis del sistema. Sin duda alguna. Porque hay una cantidad de víctimas. Las revoluciones tecnológicas eliminan empleos, eliminan industrias completas, destruyen regiones, porque los cambios son lo que llamaba Schumpeter destrucción creadora, donde lo nuevo ocurre destruyendo lo viejo. Por eso es que viene el capital financiero a quien no le importa en qué invierte y es el que impulsa todo el cambio contra la inercia y la resistencia de los que tenían éxito en la revolución anterior. Entonces, Carlota, ¿qué podríamos decir que ha significado los efectos del COVID-19 y de la guerra europea? En ese sentido, yo creo que la pandemia y la guerra europea están creando, o creó la pandemia, una especie de comprensión de que el rol del Estado era vital. Sin el Estado no se hubiera podido, o sea, es obvio que el mercado no pudo haber respondido y resuelto todos los problemas que se crearon con la pandemia. Y ahora con esta guerra que está impulsando todo lo que tiene que ver con la energía, resolver los problemas de energía por la dependencia que tiene Occidente del petróleo ruso. Carlota, yo me pregunto si podríamos afirmar que la situación que vivimos hoy en el mundo, pospandemia y guerra y tantas otras cosas que hemos visto en los cierres de ciclo y en algunos patrones económicos y socioeconómicos, nos podría llevar a una nueva revolución tecnológica. Sí, yo creo que que eso puede ser parte del impulso al cambio. Creo además que hay otras cosas que están ocurriendo que pueden contribuir, porque el cambio que tenemos que hacer es la transición verde, la transición hacia la sustentabilidad, la transición para evitar el cambio climático catastrófico. Y claro, están ocurriendo cosas como la oleada de calor en Europa, con incendios graves, dificilísimos de parar. Están ocurriendo inundaciones, están ocurriendo muchas cosas que obviamente tienen que ver con el cambio climático y nuestra acción creando los problemas. Entonces sí creo que esas circunstancias pueden contribuir a que se dé la época dorada que está en ciernes, que es posible dar. Carlota, ¿cómo sería el futuro, ya que te refieres a esa época dorada? ¿Cómo debería ser? Yo creo que tenemos por delante la posibilidad de un futuro global sustentable que podría hacer por la humanidad entera lo que hizo la época dorada de la producción en masa para los países llamados de Occidente, para el llamado primer mundo. Eso puede parecer una exageración, pero la primera globalización, que fue de 1870 en adelante hasta la Primera Guerra Mundial, levantó a una cantidad de países del atraso. Prácticamente todo el hemisferio sur
desde Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, etcétera, todos están, hasta hoy sabemos que se elevaron por encima de muchos de los otros países que no estaban así, y es porque esa primera globalización precisamente incorporó a todos los países del sur porque era posible el comercio contra estación. Estaban en verano cuando los otros estaban en invierno. Entonces, y esa fue la época en la que los barcos, los vapores, con la máquina de vapor, podían subir y bajar del norte al sur en 2 semanas, mientras que antes se habían tardado 2 meses con barcos de vela. Entonces estamos hablando de algo equivalente casi a lo que es la Internet. En esa época no solamente hubo vapores, sino ferrocarriles transcontinentales. Los Estados Unidos se convirtió en un solo gran mercado de este a oeste con los ferrocarriles. Y lo mismo pasó en Europa, incluso atravesando todo en el Medio Oriente, Rusia, el Transiberiano, todas esas cosas ocurrieron. Y además, el telégrafo transoceánico, cables que atravesaban el océano para reunir, o sea, fue una cosa tan impresionante como la globalización de hoy. Eso dio pie a que algunos países superaran a otros en ese camino, en esa carrera hacia la globalización. Eso permitió que muchos países, de hecho, Estados Unidos y Alemania, se le fueron por delante a Inglaterra. Ellos se fueron adelante, entre otras cosas, porque Inglaterra se estaba ocupando de la globalización, se estaba ocupando del comercio mundial, de financiar todas las inversiones en infraestructura, los puertos, las minas, todas esas cosas, mientras que Estados Unidos y Alemania estaban avanzando con la industria, con las cosas nuevas, con la electricidad, con la química y los nuevos bienes de capital. Y en Estados Unidos, claro, por ejemplo, la mecanización del campo, porque claro, ellos le iban dando la tierra a la gente prácticamente gratis a cambio de que la sembraran. Y así el Estado fue súper activo en ese proceso de avance hacia adelante de Estados Unidos y de Alemania. Y en esa misma época también Japón dio un salto, Suecia dio un salto, muchos países. Entonces, estamos en esta segunda globalización que efectivamente, si no fuera porque el capital financiero se ha convertido en una especie de casino global que no se ocupa de financiar la economía real casi en ninguna parte, si no fuera por eso, estaríamos viendo una globalización mejor, una globalización más incluyente. Carlota, ¿y crees que nos estamos encaminando hacia esa globalización? Yo creo que estamos comprendiendo hacia dónde hay que ir. Cada vez hay más gente, incluso en el mundo financiero, algunos, y en el mundo productivo, en el mundo de los negocios, y algunos de los dirigentes políticos están empezando a ver la necesidad del cambio. Y ese cambio tendría que ser digital, crecimiento. Eso de decrecimiento es una idea que francamente me parece que no nos lleva a ninguna parte, porque no vamos a dejar de tener pobres porque los ricos dejen de crecer. Necesitamos crecimiento digital, verde, inclusivo y global. Esas son las características de lo que podría ser una época dorada mundial, global. Carlota, ¿y cuál fue el papel de nuestro continente, de la región, en ese proceso de globalización? Yo creo que para entender lo que nos ha pasado en estos últimos 30, 40 años, tenemos que entender 2 cosas. ¿Qué fue la sustitución de importaciones y qué es el populismo? La sustitución de importaciones fue una estrategia genial. Y que no me venga la gente del libre mercado a decir que no lo fue.
Lo que ocurrió entonces fue que al final de cada revolución tecnológica, todas las tecnologías están lo que se llama maduras. Es decir, ya no pueden aumentar ni su productividad, ni sus mercados, ni nuevos productos. O sea, prácticamente llegan al techo. Ese es el problema. Por eso es que viene la revolución siguiente. Claro. Entonces, lo que hizo América Latina, de acuerdo prácticamente los gobiernos del continente con las empresas que estaban sufriendo de la madurez, fue montar un sistema de producción que solamente hacía la última fase, ensamblaje final. Y en algunas cosas como la salsa de tomate o lo que sea, sí teníamos que hacer mucho más porque había que usar los productos locales, pero usábamos tecnología extranjera por la que pagábamos o en algunos casos vinieron ellos mismos a montarla. Eso fue una estrategia genial. No había otra opción, porque las oportunidades son un blanco móvil y uno aprovecha la oportunidad que viene como viene de la mejor manera. Y la idea que tuvo Prebisch, una idea genial, fue precisamente hacer industrialización en asociación con las empresas extranjeras, que nos explotaron, pero que logramos muchísimo. Creamos una clase media educada, una capa media importantísima. Creamos una clase trabajadora no necesariamente con grandes capacidades tecnológicas, pero con capacidad para trabajar industrialmente. Logramos, usando los recursos naturales que generaban divisas, financiar todo eso nosotros mismos. ¿Y qué sucedió con todos estos avances en infraestructura, en banca, en comercio? Si parece que estuviéramos ahora detrás de Asia. Ocurrió un fenómeno muy doloroso. Y es que en lugar de buscar la manera de hacer el tránsito de esa industria protegida que ganaba mucho dinero sin hacer innovación, que en realidad no se desarrolló tecnológicamente, excepto los recursos naturales y la industria de procesamiento, todo lo que era agroindustria y las cosas químicas que hicimos, esas no se pueden hacer solamente el pedacito último del ensamblaje. Entonces, toda esa herencia de la sustitución de importaciones se perdió con una cosa que ocurrió muy dura. Y fue que en nombre de la globalización y en nombre del libre mercado, hubo que quitar todas las protecciones, todo aquello que ayudaba a la industria a florecer. Y claro, eso destruyó las esperanzas de mucha gente. Y eso es lo que nos va a llevar al populismo. Porque resulta que la globalización nunca llegó a América Latina. La globalización se fue a Asia, incluso a una partecita de África, pero a nosotros no nos llegó nada. El norte de México, pero aparte de eso prácticamente nada. Carlota, antes mencionaste que era necesario entender el populismo como fenómeno político para entender a nuestro continente. ¿Qué es para ti el populismo? Yo diría que es algo así como la cosecha del resentimiento. Cuando a mucha gente se le caen las esperanzas, cuando piensan que aquello que creían que iba a ser su futuro y sobre todo el futuro de sus hijos ya no existe, que todo se derrumbó, que ya no tienen esperanza. Eso genera un ambiente de resentimiento y de rabia. Y vienen líderes mesiánicos. Este fenómeno, bien sea de izquierda o de derecha, no importa, es la rabia. Eso es el populismo, es recoger eso. Ahora, ¿por qué ocurre? En las revoluciones tecnológicas, normalmente, después de los grandes booms y los colapsos financieros,
se revela Sin duda alguna. todo el desempleo, la destrucción, todo lo que mencionamos antes sobre lo que es ese periodo difícil entre la instalación, donde vienen todas las nuevas tecnologías a reemplazar las anteriores, y el periodo de despliegue, la época dorada, cuando el bienestar se hace posible y los líderes saben lo que tienen que hacer, digamos. En América Latina hay graves diferencias. Lo estamos viendo en las últimas elecciones y en las últimas situaciones del continente. Hay rabia, hay frustración, hay resentimiento. Entonces tendríamos que preguntarnos a qué se debe, o si se debe a eso, la aparición del populismo. Ocurrieron dos cosas que generaron el mismo tipo de resentimiento que genera una destrucción creadora tipo revolución tecnológica. La primera fue que la sustitución de importaciones, que había creado muchísimos empleos, que había creado un ambiente de posibilidades, que había hecho surgir esa clase media de la que hablamos y una clase trabajadora que tenía ciertas capacidades y un nivel de vida ya respetable. Claro que teníamos todavía la economía informal, pero la economía informal tenía de qué vivir porque había un bienestar general. ¿Qué pasa con la obligación de abrir los mercados, quitar toda la protección? La protección era la base fundamental de la sustitución de importaciones, porque obviamente si tú lo que estás haciendo es solamente el ensamblaje final de tecnologías maduras en condiciones probablemente de baja productividad, era necesario tener protección. Y efectivamente la protección mantuvo una cantidad de empresas que hubieran sido no competitivas en el mundo, logrando producir y vender y ser altamente beneficiosas. ¿Por qué el mercado asiático sí logró consolidarse? Lo primero que tenemos que entender acerca de las oportunidades es que las revoluciones tecnológicas hacen de ellas un blanco móvil. Ya les decía que la sustitución de importaciones fue un aprovechamiento genial de una oportunidad específica que fue la madurez de las tecnologías de la producción en masa, de la producción en serie de todo lo que fueron los electrodomésticos, el automóvil, etc. La oportunidad actual es muy distinta, y es muy distinta también de la que aprovecharon los asiáticos. Por supuesto. La que nosotros perdimos totalmente, que fue la que aprovecharon ellos, fue los periodos iniciales de la revolución de la informática, de las TIC. Lo que ocurre en términos de cuándo puede uno entrar a una tecnología es que los dos momentos más fáciles son al final, que fue la que aprovechamos con sustitución de importaciones, y al principio, que fue la que aprovecharon ellos. Da la casualidad que el final de unas tecnologías y el comienzo de las otras coinciden en el tiempo, pero nosotros entramos temprano, antes de que fuera visible la revolución informática. Ellos entraron justo cuando era obvio. Entonces usaron muchas de las tecnologías anteriores y las modernizaron con las nuevas tecnologías de TIC y además con la organización japonesa y varias otras cosas. ¿Qué oportunidades tenemos ahora? A mi parecer tenemos muchísimas por toda la riqueza de nuestro país, la riqueza humana, las potencialidades geográficas, los minerales. Pero me gustaría tu opinión como experta. Es una oportunidad muy peculiar. Resulta que con la globalización se genera una demanda muy grande de materias primas para toda la infraestructura de los países que sí se están desarrollando en grande, como la China, como la India, Bueno, ese es un aspecto, y la cantidad de gente que está saliendo de la pobreza necesita alimentos. O sea que tenemos dos grandes demandas crecientes, alimentos y materias primas, y claro, energía también.
Pero además ocurre que los países estos que se están desarrollando ahora, o que ya han logrado, como ha logrado China, se especializaron en ensamblaje, tal como nosotros, pero desde el principio, Claro. completico. Aprendieron incluso a diseñar ellos mismos y a mejorar, o a ensamblar, pero no el último ensamblaje, sino todas las partes, de tal forma que lo que generalmente hacen los países desarrollados es el diseño y se lo llevan a Asia para el ensamblaje. Claro. Eso significa que además de tener mano de obra asombrosamente barata, tienen mano de obra ya muy calificada por la experiencia de 20 y hasta 40 años, porque en algunas áreas empezaron desde los 80. Entonces, nosotros no adquirimos eso porque nosotros nunca hicimos ensamblaje desde el principio. ¿Qué nos quedó a nosotros en este proceso de sustitución de importaciones? Porque sin duda alguna a los asiáticos le quedó un aprendizaje y un aprendizaje fundamental, que es una mano de obra altamente especializada. Bueno, la industria de la construcción creció muchísimo y aprendió muchísimo. Las industrias de procesos, todo lo que es agroindustria, materias primas. Si nosotros miramos en Venezuela, la Polar es un ejemplo perfecto de empresas que aún en el modelo de sustitución de importaciones lograron innovar, elevar su productividad, porque ese era un sector en el cual eso de solo hacer el final no era tan fácil. Prácticamente era inevitable porque uno tenía que usar las materias primas locales, tampoco vas a estar importando las frutas o los tomates de los países desarrollados. Sin duda alguna. Entonces, adquirimos capacidades en química, en agroindustria, en todas las industrias de procesos y en nuestras materias primas. Nosotros también, si hablamos de Venezuela, el personal de la industria petrolera era de altísimo nivel. Hay ciclos históricos que claramente se pueden ver diferenciados por patrones económicos, sociales. Y siguiendo un poco estos ciclos históricos y estos patrones, pues muchos hemos pensado, y también algunos han escrito, sobre si se acerca un cierre de ciclo y un cambio de imperios, y si este es un ciclo que se cierra como potencia para los Estados Unidos, abriéndose el ciclo para otras potencias. En efecto, quizás el peor enemigo del éxito futuro es el éxito pasado. Eso fue lo que le pasó a Inglaterra cuando, pasando a la tercera revolución industrial después de haber sido la líder en las primeras dos, se dejó quitar el primer lugar por Estados Unidos y Alemania, porque se dedicó a financiar el desarrollo del mundo y dejó atrás a su propia industria. Prácticamente Inglaterra siguió siendo una productora textil y de algunas cosas, o sea, no entró en la gran industria, bueno, y naval, claro. Creo que le puede estar pasando algo similar a Estados Unidos. Habiendo sido el gran líder en las últimas dos revoluciones, todo su modelo está basado en la suburbanización, el automóvil, el petróleo, el exceso de energía, el desperdicio, el plástico, la agricultura súper mecanizada con todo tipo de petroquímicos, etc. Y resulta que el líder del futuro va a ser quien quiera sea capaz de liderar la transición verde, porque estamos hablando de un problema profundamente serio. El mundo puede prácticamente ir hacia su propia destrucción si no logramos vencer el cambio climático. Y en cuanto a China, ¿cuál es el papel con la transición verde? ¿Qué están haciendo? China está haciendo grandes esfuerzos, aunque es el peor, actualmente es el que más contaminación produce y el que mayor, o sea, realmente es gravísimo porque ellos fundamentalmente se están haciendo su electricidad con carbón. Claro. Pero están invirtiendo
enormemente en todas las cosas. Por ejemplo, en el hidrógeno verde están haciendo grandes inversiones en todo lo que sirva desde el punto de vista tecnológico en todas las áreas para vencer. Sin duda alguna. Para ponerse en la punta de las tecnologías del cambio climático y también las otras, claro. Ellos están muy preocupados porque están atrasados en todo lo que tiene que ver con la microelectrónica, con los chips. Pero están dándole duro a la cuestión ambiental. Bueno, y ya para finalizar, una pregunta que es fundamental es, ¿qué medidas ha tomado Estados Unidos, qué decisiones de Estado para seguir siendo el líder del futuro durante esta transición verde? Estoy sumamente preocupada por la incapacidad de los políticos norteamericanos de ponerse de acuerdo primero en reconocer seriamente que el cambio climático es el mayor peligro que amenaza a la humanidad. Y segundo, que ellos deberían ser los líderes. ¿Dónde está la inversión? Ahora, por suerte, por fin lograron los demócratas pasar una ley que va a financiar el cambio climático, posiblemente, no creo que hasta el punto de ser los grandes líderes, ojalá que sí, ojalá que lo hagan, pero con la oposición de los republicanos, que no hubo ni un solo voto, ni en el Senado, ni en la Cámara de Representantes, ni un solo republicano votó a favor de esta ley, porque ellos siguen amarrados al mundo del petróleo, al mundo del carbón, y no han entendido como sociedad, no han entendido como dirigentes políticos que la transición climática es no solamente el problema más grande, el reto más grande que enfrenta la humanidad, sino la mejor oportunidad para ser los líderes mundiales tecnológicos, porque esas son las tecnologías que hay que desarrollar ahora, tanto usando las TIC como usando la ciencia de materiales, como usando la biotecnología. Es un mundo entero de transformación que tiene que ocurrir ahora y que no creo que estén ellos reconociendo que esa es la base de su futuro éxito. Están demasiado seguros de que su liderazgo en el área informática y en petróleo les va a dar el liderazgo mundial. Yo creo que no es así, y yo creo que además el problema educativo también muy serio, aparte del problema político, está afectando a los Estados Unidos. Es muy preocupante que el líder de las democracias mundiales vaya a dejarse hundir y perder su rol de liderazgo. Gracias, Carlota, por tu paciencia, tu dedicación, tu conocimiento, el haber hecho este programa conmigo, esta conversación de manera virtual, pero tan cerca. La disfruté muchísimo, aprendí muchísimo y estoy segura que nuestros televidentes también. Y aquí te tengo porque te tengo justamente en la app de Vale TV. Así que muchísima gente va a poder disfrutar y aprender y utilizar de la manera que considere pertinente este magnífico programa, tanto por nuestro canal de YouTube como por cable, televisión abierta y por la app. Fue un placer participar en tu excelente programa. Amigos, gracias por habernos acompañado y no tengo más que agregar en el programa de hoy.